Vamos a continuar hoy con este hermoso estudio para la gloria de Dios en la serie Viviendo para la Gloria de Dios. El tema de hoy es la gracia de Dios todo lo da. La gracia de Dios todo lo da. Y vamos a conocer por medio de este pasaje hermoso en Filipenses 4, versículos del 7 al 11, cómo es que Dios en su sabiduría, en su excelencia, inteligencia, equipa, no solamente salva, sino que equipa a su iglesia para sus propósitos. Hoy vamos a ver la gracia de Dios que equipa al creyente para vivir conforme al llamado. En la última vez que estudiamos Efesios 4, estamos viendo cómo el apóstol, de acuerdo a toda la doctrina que viene en los capítulos 1, 2, 3, el 4 nos lanza a la aplicación. Vivir entonces de esta manera. Vivir entonces de acuerdo a esta manera. De esta manera andemos. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo nosotros podemos caminar, cómo nosotros podemos vivir usando la doctrina que sana nuestros corazones, que nos alimenta, y cómo podemos usar esa doctrina, cómo podemos ser fortalecidos, cómo podemos ser dotados, habilitados para poder caminar según este hermoso, único llamado. Y es lo que vamos a ver en estos versículos, así que les pido que busquen Efesios capítulo 4, del 7 al 11. Dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a exponer acerca de este tema. La gracia de Dios equipa al creyente para vivir conforme al llamado. Una de las ideas que hemos estado conociendo acerca de la gracia de Dios nos lleva a reconocer que Dios no solamente nos llama, nos traslada de un lugar de tinieblas, de un lugar de completamente no conocerlo a Dios, sino que nos equipa para conocerlo a Él. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo hombre al cual somos creados, hay una nueva imagen. Antes vivíamos bajo la naturaleza y esta imagen de Adán. Vivíamos siguiendo esa misma forma, pero Dios en su voluntad, en su gracia, ha dado una nueva naturaleza y ha dado al primero de esa nueva naturaleza, Jesucristo. Pero es muy importante que nosotros podamos estar fortalecidos, que podamos estar firmes en la persona de Cristo. La persona de Cristo es la segunda persona de la Trinidad de Dios, es la persona eterna que nunca fue creado, es la persona que ha sido por siempre, es el gran yo soy cuando estábamos cantando Santo, 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 es el que intercede todo el tiempo por nosotros, es el que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, dejando al lado sus atributos de Dios, algunos atributos, algunos privilegios, atributos de Dios, para venir a hacerse hombre
y aprender obediencia y ser tentado y sufrir la tentación y caminar en obediencia a la cruz y dejarse ser clavado en esa cruz y finalmente Él mismo entregar su alma como un trabajo realizado. Hay muchas variaciones en nuestros días acerca de la persona de Jesús y lamentablemente disgusta eso. Hay muchas ideas y se infiltran en muchísimas formas e incluso en medios evangélicos. Es tiempo, hermano, que tengamos una definición muy concreta de quién es Jesús, la persona de Jesús, la eternidad de Jesús, los atributos de Él, como el gran yo soy, como el Dios que fue revelado desde el Antiguo Testamento, que finalmente se viene a este mundo. Es la imagen para nosotros. Él es la imagen del Dios que no podemos ver, del Dios invisible. Jesucristo es esa imagen. Y por eso, hermano, es necesario que podamos ver cómo el apóstol defiende, o más bien argumenta acerca de los dones que da este gran Dios, este gran Rey. Y es lo que vemos cuando leemos en estos versículos, versículo 7, pero a cada uno de nosotros, hablando el contexto de iglesia, fue dada la gracia. Y cuando el apóstol dice gracia en ese momento, está refiriéndose a todo lo hablado, a que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuánta gracia, cuánta bendición espiritual? Ahí tiene que usted estar años y años siendo fortalecido, absorbiendo todas las riquezas espirituales que hay en Efesios 1, 2, 3. Cuando quiere una extensión más grande, vaya a Romanos y estudie Romanos 1 al 11. Toda la pureza del Evangelio, todo lo que significa, toda la explicación. Dios ha escrito esto para nosotros, para nuestra fortaleza, para que cuando decimos creemos en Cristo Jesús, no es simplemente un sentimiento, sino que es un sentimiento que va acompañado de una experiencia que está confirmada bajo un intelecto que conoce que este Dios es verdadero. Esa es la oración de Cristo. Cristo ora al Padre en su oración sacerdotal y le pide al Padre que le conozcan a Dios, al único Dios verdadero. Esto es la vida eterna, y que conozcan que Él es el Dios verdadero y que conozcan a aquel a quien Él ha enviado. Y eso para nosotros, hermanos, que nosotros podamos conocer y ser establecidos sobre esto. Esta es la gracia de Dios, es el Evangelio que viene a nuestras vidas en una forma que nosotros no merecíamos. Por eso es gracia. La gracia es tan y tan elevada que no solamente Dios da, sino que se da a sí mismo. Es tan y tan elevada que está mezclada con la persona del Hijo de Dios. Recibes a Cristo y con Él recibes todas las bendiciones espirituales en los lugares celestes. Con Él recibes todo el paquete completo de ser sellado por el Espíritu Santo. Recibes a Cristo y ya tienes toda la herencia. Y por eso es gracia, porque ninguno de nosotros pudiéramos ni siquiera reclamar y decir, yo podía ganar eso con mis propios méritos. Esta es la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Aquí, hermano, es muy necesario que nosotros miremos que cuando el apóstol se está refiriendo a cada uno de nosotros, está hablando de cada uno de nosotros. Que aquí no hay una excepción, no hay algo que diga, bueno, son algunos hermanos que quizás vayan más adelante o que han estado en el Evangelio por mucho más tiempo, o son hermanos que
que quizás se demuestran que están bien dotados. No, cada uno ha recibido esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ¿qué es eso del don de Cristo? Que está siendo condicional. El don de Cristo es grandísimo. Don de Cristo, lo que ha dado Dios a su iglesia. Dios ha dado a su iglesia a la persona de Cristo. Y con Él ha dado toda. Por eso somos más que victoriosos. Por eso somos más que vencedores. Porque Él ha dado a la persona de Cristo. Y nuestra nueva naturaleza es en la persona de Cristo. Acerca de los dones, cada persona que ha sido redimido por la sangre del Cordero tiene un don espiritual. Alguien pudiera decir, hermano, pero yo he escuchado que hay personas que tienen más de un don. Sí, tienen un don espiritual y dentro de ese don tienen varias habilidades, varias formas. Pero es muy importante para nosotros definir qué es un don. Escuchar y estar muy atento a esta definición. Un don es una habilidad sobrenatural. Cambiar las llantas del carro no es un don. El cocinar un exquisito almuerzo no es un don. Es una habilidad natural, es una habilidad. Poder escribir papeles, escribir no es un don. Tenemos que redefinir todo esto para encontrar que verdaderamente cada creyente tiene un don que está compuesto por diferentes habilidades sobrenaturales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar la iglesia. Entonces, la persona de Cristo, con toda la gracia que ha dado, con toda la persona que Dios mismo ha dado, que es la persona de Cristo, ha dado con Él la capacidad de cada creyente tener don de Dios para la edificación de la iglesia. Estos dones, algunos ejemplos de estos dones son la sabiduría. Hay personas que han sido dotados en sabiduría, y no estamos hablando de sabiduría de cómo está el mercado, de cómo manejar finanzas o manejar diferentes negocios. Es sabiduría, cómo podemos discernir, cómo podemos conocer el contorno, el contexto que estamos viviendo hoy día y poder levantar a cercas fuertes, grandes, para evitar los errores. Personas que han sido dotadas con sabiduría van a ser muy importantes en la iglesia de Jesucristo. Van a venir con muchas ideas para poder llevar a cabo el ministerio de Jesucristo, para poder hacer a cabo el desarrollo de cada creyente hacia la madurez. Y vamos a ver que más en las próximas predicaciones, ese va a ser el tema, ese va a ser la meta, llegar a una madurez mucho mayor de la que nosotros podamos conocer. La sabiduría, la fe, en la fe nosotros hay personas, todos tenemos fe, todo creyente redimido por la sangre de Cristo tiene fe, pero hay personas que han sido dotadas con extra fe. Su fe es mucho mayor. Y cuando oran, están orando delante de Dios. Conocen que están siendo escuchados en ese momento por la persona de Dios. Y piden a Dios en fe, conociendo algo tremendo. Discernimiento. ¿Cuántas veces necesitamos discernir para saber si estamos haciendo lo correcto o no? Bueno, nos parece bien. No dañamos a nadie. Pero verdaderamente es eficaz o es eficiente lo que estamos haciendo. Estamos redimiendo el tiempo con eso. Pudiéramos estar haciendo otra cosa que sea para la gloria de Dios y servir. Este es otro don
que es un don sobrenatural, el servir. Hay muchas personas que por su desarrollo con su familia son bien dadas a las otras personas. Dentro de la iglesia hay personas que no quieren hacer otra cosa que no sea servir y son dadivosos al servicio. Buscan cualquier forma de servirles a otros. Buscan la manera de estar continuamente sirviendo. Estos son algunos de los dones que enlista Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. Más adelante nosotros vamos a estudiar en forma detallada acerca de los dones. En este texto que estamos estudiando hoy es importante que pongamos un vistazo ahí, pero que regresemos al punto que está haciendo el apóstol en este texto. Por eso continuamos al versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué tan grande es la medida del don de Cristo? Aquí donde el apóstol se dispara a contestar, argumentar, ¿por qué tan grande es esa medida del don de Cristo? ¿Quién le da la autoridad a Cristo de tener esos dones y poderlos dar a su iglesia? ¿Cómo ha ganado por medio de méritos el Cristo tener esos dones y poderlos dar? ¿Quién le ha dado esa autoridad? Y es aquí donde el apóstol comienza con subiendo a lo alto. Y esto es una acotación directa del Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es la forma para explicarlo, es el rey en el Antiguo Testamento, el rey que acaba de ganar una batalla. Él viene y sube hacia donde se encuentra Jerusalén. Pensemos en David, por ejemplo. David viene de haber ganado una batalla, viene hacia Jerusalén, y cada vez que dicen va hacia Jerusalén, dice sube hacia Jerusalén. Entonces, subiendo a lo alto es una acotación de ese salmo que cuando se escribe originalmente se entiende acerca de los reyes. Cuando va a pelear, va a quitar los prisioneros de guerra y los trae consigo. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad, los trae y reparte despojos. Cada una de esas guerras, el que ganaba se enriquecía más. ¿Por qué? Porque si había oro, traía oro. Si había plata, lo que sea, animales, lo que sea, eran muchas riquezas las que venía con él. Entonces, usando la ilustración del rey que gana esa batalla, que sube y lleva cautiva la cautividad y reparte esos dones, entonces el apóstol viene a aplicar esta ilustración que viene del Salmo 68 a la persona de Cristo. Está haciendo una interpretación usando la misma Biblia, hermanos. Está llevando a Cristo a subir como rey de todos, rey poderoso, subiendo a lo alto, llevando consigo una cautividad. ¿A quiénes está llevando? Está llevando a todos aquellos que redimió, a todos aquellos que ha salvado, los está llevando. Nosotros estábamos en la cautividad, estábamos en la cárcel de la esclavitud del pecado. Mas sin embargo, este rey que ascendió, que subió, llevó y repartió los dones. Y ahí vamos a quebrar un poquito la parte de los dones en un segundito, nada más espérenme. Porque el versículo 9 dice, ¿y eso de que subió? Entonces empieza a hacer la interrogación. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
Entonces, eso que subió, Él no lo quiere dejar ahí, sino quiere establecer que Él mismo descendió. Y aquí es donde se separa Cristo de todas las personas, de todo fanático religioso, de toda autoridad religiosa que existe, porque el Hijo de Dios no solamente ascendió a los cielos, no solamente fue victorioso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Viene desde la eternidad a meterse dentro de lo temporal. Viene a hacerse un bebé a nacer en Nazaret, en Belén, perdón. Este es el Cristo que Él está enfatizando. No es uno que con sus propios méritos dijo, voy a ganarme el cielo, sino que el único que descendió del cielo, está separado de cualquier otro. Este es el Hijo de Dios, este es el Hijo del hombre, este es el que vino a hacerse humano, a vivir, dice aquí, a las partes más bajas de la tierra. Y hay muchísimas interpretaciones acerca de este texto, hermanos. Pero lo más importante que en este momento queremos enfatizar es que Jesucristo vino y se metió hasta el Calvario. Él fue voluntariamente al Calvario a dar su vida en ese lugar. En ese lugar, hermanos, habían judíos que lo querían matar. Habían romanos que lo estaban matando, que lo estaban castigando. Pero fuera de aquello visible había todo un completo número de demonios y seres espirituales que estaban en contra de Él. Había todo un abismo de diferentes cosas que nosotros se nos hace difícil comprender. Y todos en contra del Hijo de Dios, en contra del Nazareno. Esas son las partes más bajas de la tierra. Aun cuando Él le dice a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Esas son las partes más bajas de la tierra. Y este que descendió hasta ahí, recibió gloria, recibió potestad. Y es lo que yo quiero que ustedes vean gloriosamente en Filipenses, un libro después de Efesios. Veamos ahí cómo lo redacta Pablo otra vez en este hermoso pasaje de Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí donde comienza a descender, no estimó ser igual a Dios. Muy importante, hermanos. Estas palabras son muy claves. Jesucristo es Dios y Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ahora voy a hacer un paréntesis, poniendo atributos a un lado, tomando forma de siervo, forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, sigue bajando. Note cómo sigue bajando. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gloria a Dios por el versículo 9, hermanos. Gloria a Dios por todos estos versículos. Pero el 9, hermano,
entonces empieza a ascender. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Usted puede ver cómo desciende hasta la muerte y muerte de cruz, y luego Dios lo asciende, y lo asciende hasta hacerlo Señor de todo dominio, de toda potestad, de todo aquello que es visible o invisible, de que toda rodilla se va a doblar delante de Él, quiera o no quiera. Él es el Señor. A Él toda criatura le va a dar cuentas. A Él y solamente a Él. Por eso la importancia de ver cómo el apóstol está llevando esto, para que conozcamos por qué tiene autoridad Cristo para dar dones a su iglesia. Y volviendo otra vez a Efesios, el versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es el mismo que llena todas las cosas. Usted quita a Cristo y todas las cosas se caen. Toda la eternidad se cae, porque todas las cosas están sujetas a Él. Nada fue hecho fuera de Él. Todas las cosas están hechas por Él, y para Él son todas las cosas. Por eso la importancia de nuestras vidas, hermanos, hermanas, de predicar a este Cristo, de magnificar su nombre hasta lo alto, hasta lo sumo, porque de Él depende todo el universo. De Él depende toda nuestra historia. Es su historia la que se está escribiendo en estos momentos. Y es para nosotros, hermanos, proclamar este gran Dios. La segunda parte es: Dios ha provisto no solamente los dones a cada uno, pero también los cuidadores para su iglesia. Dios ha provisto personas. No solamente ha dado dones a cada uno, sino que ha dado a personas para su iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 11, que dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabrita que dice constituyó es asignó. Él asignó, llamó, separó y preparó específicamente para estas funciones. Eso lo vemos en los libros de los evangelios, cuando Jesús llama a los discípulos y los prepara 3 años, va llevando a cabo diferentes funciones. Entonces, en ese momento yo les voy a exponer acerca de qué son cada uno de estos ministerios, para que nosotros podamos conocer de qué se trata, por qué Dios ha establecido, por medio de Jesucristo, ha asignado estos ministerios. Los apóstoles, estos son los 12 apóstoles de Jesucristo. Son los 12, incluyendo a Matías, que había sustituido a Judas. Y por último, al apóstol Pablo. Aquí están los 13 apóstoles. Estos 13 apóstoles tenían específica responsabilidad y criterio que solamente ellos podían pasar, porque habían estado con el Señor, habían vivido con Él, habían conocido todo el misterio que Dios estaba revelando en ese momento. Pero sus responsabilidades incluyen poner por cimiento los fundamentos para la iglesia. Ellos se encargaron de establecer esos fundamentos, de recibir y declarar y escribir esta palabra que hoy nosotros podemos disfrutar.
y dar confirmación de que esa palabra es correcta por medio de señales, de prodigios y milagros. Dios autentificó por medio de estos apóstoles la palabra que Él quería traer para el resto de la eternidad, para que le conociéramos por medio de los apóstoles. Por eso el versículo que habla acerca de los fundamentos, Cristo es la piedra angular y los apóstoles y profetas son el fundamento para que la iglesia de ahí se levante. No necesitamos añadir al fundamento. Si nosotros quitamos o añadimos, se destruye. No vamos a hacer eso. Número 2 son los profetas. No eran los que tenían el don de profecía, sino los que tenían una comisión especial en la era del Nuevo Testamento. Ellos hablaban directamente de parte de Dios, así como lo vemos los profetas en el Antiguo Testamento. Así dijo Dios. Ellos hablaban de esa forma, pero tenían que ser covalidados, muy importante esto, covalidados por los otros profetas y tenían que estar conforme a las enseñanzas de los apóstoles. El que mienta una vez en el Antiguo Testamento, una vez dijo una profecía y falló por un poquito, el tal es un mentiroso y debe de morir. En el Nuevo Testamento necesitaban ser validados, necesitaban estar de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, y si no, no era profeta. No podía ser considerado por profetas. Estos dos oficinas o estos dos puestos terminaron con cuando se terminó de escribir la palabra de Dios, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Estos dos oficios tuvieron sus propósitos para levantar y dejar escrito su palabra. También recibimos por parte de Jesucristo estos dos oficios próximos. Evangelistas, que son hombres que proclaman las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. Todos estamos encomendados, tenemos una comisión, la gran comisión de ir por todo el mundo y discipular a todas las naciones. Pero dentro de nosotros hay personas que Dios ha enviado con una capacidad de evangelizar muchísimo más fuerte y muchísimo más poderosa de lo que nosotros algunas veces nos podemos imaginar. Son personas dotadas para hacer misión evangelística. Ellos no van a estar parados en un púlpito enseñando como lo hace un pastor maestro. Ellos van a ir directamente a los lugares donde la gente no quiere ir, a lugares donde la gente tiene miedo. Ellos están dotados para hacer esto, hermanos. No perdamos de vista de que todos nosotros somos llamados para enseñar el Evangelio. Usted sea hombre o sea mujer, usted está llamado para enseñar el Evangelio a toda persona y exponerse a sí mismo. Yo soy pecador y yo reconozco que yo he fallado en muchísimas formas, pero mi Señor, quien ha atribuido su vida justa a mi vida y ha tomado mi vida de pecado y la ha clavado en la cruz, me ha justificado, me ha salvado. Y mientras más suave es ese corazón, más sorprendente va a ser para las personas que están buscando conocer de Dios. Y por último, el pastor maestro. Note el texto que no dice pastor y otros maestros. Dice, volvamos al versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, siga esa palabrita, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esa forma de incluir a los dos en unos otros es que es una persona. El pastor es maestro porque apacienta las ovejas. Es esa historia hermosa
de nuestro Señor Jesucristo restableciendo a Pedro al final del libro de Juan, cuando le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El pastor es un maestro, es también un servidor, un llamado por Dios, dotado en su carácter como modelo para seguir, y evidencia su llamado por medio de su carácter, y es apto para enseñar. Este es el pastor, hermanos, y Dios ha dado a su iglesia, a estos hermanos, y ha puesto mucha responsabilidad sobre ellos. Ellos tienen que dar cuentas al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, al Señor de señores y Rey de reyes, por todas las personas que ellos han ministrado. Hoy quedaron evangelistas y pastores maestros para el beneficio de la iglesia. En conclusión, ¿qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos 8. Ahí lo tienen en su boletín. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ponga mucha atención, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Si a su propio Hijo lo quebrantó en la cruz para traerte a ti del mundo de tinieblas al mundo de luz de su Hijo amado. Una vez que hace eso Dios contigo, con usted, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? ¿Cómo no te va a dotar? ¿Quién tiene la autoridad para dotarte? Es el que ascendió, y lo vemos en Filipenses, descendió y ascendió. El que es eterno para siempre. Él tiene la autoridad para dotarte, y ya lo ha hecho. Si le perteneces, ya lo ha hecho. Yo te animo, hermano, hermana, a que identifiques esos dones y los pongas en práctica como un músculo que necesita ser fortalecido. Póngalo en práctica para la gloria y honra del Señor. Cuando más se van a enfatizar esos dones, cuando más lo estás haciendo con hermanos. No hay otra forma. Porque son para la edificación de la iglesia. Oremos. Padre, Señor, en estos momentos te damos gloria y honra por esta sana enseñanza, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para conocer tan grande misterio, tan grande dinámica tuya e inteligencia y sabiduría? Mas, sin embargo, Señor, como vasos de barro que somos, tú has puesto este tesoro grandísimo para comunicarlo a aquellos que son tuyos, para que otros, Señor, escuchen, otros que no han podido entender o no han podido dar su paso de fe, de entregarse al Señor, también puedan conocerle a Él, como aquel que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo y en su último momento reconoció, por la gracia de Dios, por tu gracia, que el que estaba al lado no merecía morir, pero él sí. Mas, sin embargo, Él llevó el castigo de nuestra paz. En Cristo Jesús. Amén.